La vida y el trágico final de Luis Miguel. Su esposa confirma la triste noticia y rompe en llanto. ¿Qué ocurrió realmente en los últimos días del ídolo que marcó generaciones? ¿Por qué su esposa, con la voz quebrada y sin poder contener las lágrimas, confirmó una noticia que nadie quería escuchar? Entre amores rotos, heridas del pasado y decisiones que hoy cobran otro sentido, el final de Luis Miguel plantea una pregunta inquietante. ¿Se puede huir del dolor toda una vida? Quédate hasta el final para descubrir los detalles que pocos se atreven a contar. Comenta 1 si quieres ver el video completo y conocer toda la verdad. Durante décadas, la vida de Luis Miguel fue sinónimo de éxito absoluto. Escenarios abarrotados, giras interminables, discos que rompían récords y una voz que parecía no conocer el paso del tiempo. Sin embargo, detrás de esa imagen impecable, se gestaba una historia mucho más frágil. Personas cercanas al artista han revelado que, en los últimos años, el Sol de México vivía atrapado entre el peso de su pasado y el silencio de sus propias batallas internas, viejas heridas familiares, relaciones marcadas por la distancia emocional y una presión constante por mantenerse en la cima comenzaron a pasar factura. Según su entorno más íntimo, los momentos de soledad se hicieron cada vez más frecuentes. Luis Miguel ya no confiaba en nadie con facilidad. Cada aparición pública escondía noches de insomnio, dudas profundas y un cansancio que no se veía, pero se sentía. Su esposa fue testigo de ese deterioro silencioso. En privado lo vio luchar contra recuerdos que nunca sanaron y decisiones que hoy parecen advertencias ignoradas. El día en que confirmó la noticia, su voz tembló y las lágrimas lo dijeron todo. No era solo una pérdida, era el final de una vida marcada por el brillo y por el dolor. Este desenlace ha abierto un debate incómodo entre fans y medios. ¿Hasta qué punto la fama puede destruir a quien la posee? ¿Cuántas señales fueron pasadas por alto mientras el público solo pedía una canción más? La historia de Luis Miguel no es solo la de una estrella, sino la de un hombre que cargó demasiado tiempo con su propia sombra. Si tú también admiras su legado y quieres conocer cada detalle de esta historia que sigue conmoviendo al mundo, dale like al video y quédate con nosotros. Tu apoyo es clave para que sigamos contando las historias que merecen ser escuchadas. Tras ese periodo de sombras íntimas y silencios que pocos alcanzaron a comprender, es necesario retroceder en el tiempo para entender cuándo y cómo Luis Miguel se convirtió en un fenómeno absoluto. El punto de inflexión llegó muy pronto, casi de forma brutal. A comienzos de la década de 1980, cuando apenas era un adolescente, su nombre empezó a circular con fuerza en los estudios de grabación de Ciudad de México, en programas de televisión y en emisoras de radio que buscaban una nueva voz capaz de emocionar al gran público. Ya entonces, productores veteranos advertían algo poco común. No solo cantaba bien, sino que transmitía una intensidad impropia de su edad. En 1982, con apenas 12 años, su álbum debut marcó el inicio de una escalada imparable. Pero fue a mediados de los años 80, especialmente entre 1986 y 1988, cuando su figura explotó definitivamente. Sus actuaciones en recintos como el Auditorio Nacional no solo colgaban el cartel de "no hay billetes", sino que dejaban una sensación clara entre críticos y asistentes. Estaban presenciando el nacimiento de una estrella destinada a durar. Detrás del telón, sin embargo, ya se percibían señales que en aquel momento fueron interpretadas como simple disciplina profesional, pero que hoy adquieren otro significado. Ensayos interminables, un perfeccionismo casi obsesivo y una exigencia extrema consigo mismo. El salto definitivo llegó cuando conquistó el mercado internacional. Sus giras por Argentina, Chile y Estados Unidos consolidaron una imagen de ídolo latino sin precedentes. En Los Ángeles, ejecutivos de la industria musical coincidían en que Luis Miguel era capaz de unir generaciones y estilos, algo que muy pocos artistas lograban. Cada nuevo disco no solo vendía millones de copias, sino que redefinía su estatus. La prensa hablaba de éxito inevitable, mientras él avanzaba sin pausa, casi sin tiempo para asimilar lo que estaba ocurriendo. A principios de los años 90, el lanzamiento de sus álbumes de boleros supuso un movimiento arriesgado que terminó siendo histórico. Recuperar canciones clásicas y llevarlas a los primeros puestos de las listas fue una jugada maestra. En ciudades como Madrid, Miami y Buenos Aires, su público creció de manera transversal. Jóvenes, adultos y personas mayores coreaban las mismas letras. Aquellos conciertos, hoy recordados como momentos cumbre, escondían detalles que entonces pasaron desapercibidos. Llegadas tardías al hotel, silencios prolongados
prolongados antes de salir al escenario y una mirada cada vez más distante tras los aplausos. Con el paso de los años, su nombre dejó de ser solo el de un cantante exitoso para convertirse en una marca global. Firmó contratos millonarios, protagonizó campañas publicitarias y apareció en los principales medios internacionales. En Nueva York, tras una actuación privada para figuras influyentes del sector, alguien de su entorno comentó que Luis Miguel ya no caminaba, se desplazaba como una figura intocable. Ese comentario, que en su momento sonó a halago, hoy se recuerda como una advertencia temprana de la soledad que suele acompañar al éxito desmedido. Las señales estaban ahí, aunque nadie quiso leerlas. En entrevistas de archivo se le ve responder con frases breves, evitando referencias personales y desviando cualquier pregunta que no estuviera relacionada con su trabajo. Su agenda no dejaba espacio para el descanso real. Entre vuelos, hoteles y escenarios, el éxito se convirtió en una carrera sin frenos. Cada triunfo alimentaba la expectativa del siguiente, y cada aplauso elevaba el listón aún más alto. Así, el tiempo en que Luis Miguel alcanzó la cima no fue un instante, sino una sucesión de conquistas continuas, construidas a base de talento, sacrificio y una presión constante que pocos lograron ver. Aquel joven que deslumbró al mundo parecía invencible, pero incluso en los años de mayor gloria, el pasado seguía dejando pequeñas grietas, apenas perceptibles, que con los años terminarían por revelarse. Para comprender de verdad esa cima de gloria que parecía inalcanzable, es imprescindible retroceder aún más, hasta el origen, a los primeros años de vida que marcaron para siempre el carácter de Luis Miguel. Mucho antes de los focos y los aplausos, su infancia estuvo lejos de ser un refugio seguro. Nació en San Juan, Puerto Rico, en 1970, en un entorno donde la música estaba presente desde el primer día, pero no como un juego, sino como una exigencia. Su padre, convencido de haber descubierto un talento extraordinario, convirtió muy pronto la niñez de su hijo en un proyecto artístico sin margen para el error. Durante los primeros años de la década de 1970, la familia se trasladó constantemente entre España, Italia y México, siguiendo oportunidades laborales y promesas de futuro. Para un niño tan pequeño, esa vida itinerante significó la ausencia de raíces. No hubo un barrio fijo, ni amigos de la infancia que se mantuvieran en el tiempo. Cada mudanza implicaba empezar de cero, adaptarse a un nuevo idioma, a nuevas costumbres y sobre todo a nuevas expectativas. Hoy, personas que convivieron con él en aquella etapa recuerdan a un niño serio, reservado, que observaba más de lo que hablaba. Ya en Madrid, a mediados de los años 70, comenzaron los primeros ensayos formales. Mientras otros niños jugaban en la calle, él pasaba horas repitiendo canciones, afinando notas y aprendiendo a controlar una voz que aún estaba en formación. Aquello que se presentó públicamente como una educación musical privilegiada escondía señales inquietantes, cansancio extremo, miedo a equivocarse y una necesidad constante de aprobación. En grabaciones caseras de la época, hoy analizadas con otra mirada, se percibe una rigidez poco habitual en un niño, como si entendiera que fallar no era una opción. La relación familiar fue otro pilar frágil. Su madre representaba el único espacio de protección emocional, pero su presencia se fue diluyendo entre viajes, compromisos y tensiones internas. La desaparición de esa figura, años más tarde, dejó una herida profunda cuyo origen se gestó precisamente en esos años tempranos. Amigos cercanos a la familia han señalado que ya entonces el niño mostraba una ansiedad silenciosa, una forma de retraimiento que se confundía con timidez, pero que en realidad era un mecanismo de defensa. En México, a finales de los 70, llegó el primer contacto real con los escenarios. Programas de televisión, presentaciones privadas y pequeños conciertos marcaron un ritmo de vida que no correspondía a su edad. Detrás de cámaras, testigos de aquella etapa recuerdan cómo, tras bajar del escenario, el niño se quedaba en silencio, mirando al suelo, como si el aplauso no lograra llenar algo que faltaba. Esas escenas, aparentemente insignificantes, hoy se interpretan como las primeras grietas emocionales de una vida acelerada. La escolarización fue irregular. Entre viajes y compromisos, su educación formal quedó fragmentada, lo que reforzó su aislamiento. No aprendió a relacionarse como otros niños, sino a obedecer horarios, a responder preguntas de adultos y a cumplir expectativas profesionales. Esa madurez forzada le dio ventajas artísticas, pero también le robó etapas esenciales de desarrollo. Psicólogos que han estudiado casos similares coinciden en que ese tipo de infancia deja una huella profunda, una dificultad para confiar y una tendencia a ocultar el dolor tras una imagen de fortaleza. Así, el inicio de su vida no estuvo marcado por la inocencia, sino por la responsabilidad precoz.
Cada logro temprano llevaba consigo un costo invisible. Las señales estaban ahí, dispersas en recuerdos, gestos y silencios que durante años nadie quiso interpretar. Aquella infancia difícil, envuelta en música y exigencia, fue el terreno donde se sembraron tanto su talento extraordinario como las sombras que, con el tiempo, volverían a salir a la luz. A medida que su nombre se hacía inmenso en los carteles y su voz se convertía en patrimonio emocional de millones, la vida personal de Luis Miguel seguía un camino mucho más complejo, marcado por vínculos intensos, rupturas silenciosas y una constante dificultad para construir estabilidad. La relación con sus padres fue el eje que condicionó todo lo demás. Con su padre, la figura dominante de su infancia, el vínculo se transformó con los años en una mezcla de dependencia, resentimiento y distancia. En los años 80, cuando el éxito ya era irreversible, personas de su entorno relatan discusiones privadas en hoteles de Ciudad de México y Miami, tensiones que no trascendían a la prensa, pero que dejaban al artista exhausto emocionalmente. La figura materna, por el contrario, permaneció como un recuerdo luminoso y doloroso a la vez. Su ausencia se convirtió en un vacío constante que influyó directamente en su manera de amar. En entrevistas grabadas a finales de los 90, hoy revisitadas con otra perspectiva, se le ve evitar cualquier mención directa a su madre, desviando la mirada o cerrando frases de forma abrupta. Aquellos gestos, entonces interpretados como simple reserva, hoy se leen como señales de una herida abierta que nunca terminó de cicatrizar. En el terreno sentimental, su vida estuvo marcada por relaciones intensas pero inestables. Amores que comenzaron bajo el brillo de los focos y terminaron lejos de ellos, en silencio. Durante sus estancias prolongadas en Los Ángeles y Acapulco, se le vio buscar refugio en círculos reducidos, alejándose deliberadamente de la exposición mediática cuando el cansancio emocional era evidente. Sin embargo, esa necesidad de control chocaba con una realidad inevitable. Su fama convertía cada gesto privado en noticia. La paternidad llegó como una experiencia transformadora, pero también desafiante. El nacimiento de sus hijos coincidió con etapas de gran actividad profesional, lo que complicó la construcción de una presencia constante. Personas cercanas afirman que, en los años 2000, intentó reorganizar su agenda para pasar más tiempo con ellos, especialmente durante temporadas en Miami, donde buscaba una rutina más discreta. Aún así, la distancia emocional heredada de su propia infancia se hacía notar, no por falta de amor, sino por una dificultad profunda para expresar afecto sin temor a perderlo. Con el paso del tiempo, la relación con sus hijos se convirtió en un espejo incómodo. En ellos veía reflejadas preguntas que él mismo nunca pudo formular. Testimonios recientes señalan que, en momentos de calma, hablaba de la importancia de protegerlos del peso de la fama, como si intentara corregir, a destiempo, lo que a él le fue arrebatado demasiado pronto. Esas conversaciones, mantenidas en espacios privados y lejos de los escenarios, revelan a un hombre consciente de sus propias carencias emocionales. La vida familiar de Luis Miguel fue, en definitiva, un territorio de contrastes, rodeado de éxito y reconocimiento, pero marcado por relaciones frágiles, silencios heredados y una búsqueda constante de equilibrio. Cada vínculo, ya fuera con sus padres o con sus hijos, estuvo atravesado por el mismo hilo invisible: el deseo de pertenecer sin perderse a sí mismo. Ese conflicto íntimo, apenas perceptible para el gran público durante años, fue dejando huellas que solo ahora comienzan a entenderse con mayor claridad. En continuidad con ese entramado familiar complejo y silencios acumulados, el estado de salud actual de Luis Miguel se convirtió en un tema cada vez más comentado en círculos cercanos, y con el tiempo también en los medios. No fue un cambio repentino, sino un proceso lento, casi imperceptible al principio. A finales de la década de 2010, durante estancias prolongadas en Miami y Los Ángeles, personas de su entorno empezaron a notar señales que entonces se atribuyeron al agotamiento propio de una carrera tan exigente: cambios visibles de peso, cancelaciones de compromisos a última hora y una necesidad creciente de reducir las apariciones públicas. En 2018 y 2019, coincidiendo con nuevos proyectos y presentaciones muy esperadas, su estado físico se convirtió en objeto de especulación. Detrás de escena, sin embargo, el discurso era distinto. Testigos relatan que necesitaba más tiempo para recuperarse tras los ensayos y que su voz, aunque seguía siendo reconocible, requería un cuidado extremo. Aquellos detalles no trascendían oficialmente, pero hoy cobran sentido al observar cómo su agenda comenzó a espaciarse, con periodos de descanso cada vez más largos entre una actividad y otra. Durante la pandemia de 2020, el aislamiento forzado actuó como un punto de inflexión.
En propiedades privadas, lejos del ruido mediático, el artista habría iniciado rutinas más controladas, priorizando el descanso y el seguimiento médico regular. Personas cercanas hablan de visitas frecuentes a especialistas en California y de un entorno cuidadosamente seleccionado, donde el estrés era un factor a evitar. Lo que en su momento se interpretó como discreción estratégica, hoy se entiende como una necesidad real de proteger su salud. Con el regreso gradual a la actividad pública en los años siguientes, los signos de fragilidad volvieron a llamar la atención. Apariciones más breves, discursos limitados y una evidente intención de mantener distancia con el público contrastaban con la imagen arrolladora de décadas anteriores. En Madrid, durante encuentros privados vinculados a proyectos culturales, algunos asistentes describieron a un Luis Miguel más introspectivo, consciente de sus límites y menos dispuesto a forzarse por cumplir expectativas externas. Las señales más reveladoras no siempre fueron físicas. En entrevistas grabadas recientemente, su tono pausado y sus silencios prolongados sugieren un desgaste emocional acumulado. Especialistas en el entorno artístico señalan que, tras una vida marcada por la presión constante, el cuerpo termina expresando lo que durante años se mantuvo contenido. Esa lectura, hoy extendida, permite reinterpretar episodios pasados que entonces parecían aislados. Ausencias inexplicables, retrasos repetidos y una tendencia creciente a refugiarse en espacios privados. En el presente su salud se maneja con absoluta reserva. La información que trasciende lo hace a través de gestos, no de comunicados oficiales. La elección de lugares tranquilos, la reducción del círculo social y la priorización del bienestar sobre la exposición pública dibujan el retrato de un hombre que, tras haberlo dado todo, busca conservar lo esencial. Cada decisión parece marcada por la conciencia de que el tiempo ya no se mide en giras ni en aplausos, sino en estabilidad y equilibrio. Así, el estado de salud de Luis Miguel no puede entenderse como un episodio aislado, sino como la consecuencia natural de una vida vivida al límite. Las señales estuvieron ahí durante años, diseminadas entre escenarios, viajes y silencios. Hoy, observadas con perspectiva, revelan a un artista que enfrenta el presente con cautela, consciente de que su mayor desafío ya no está sobre el escenario, sino en cuidar aquello que durante décadas quedó en segundo plano. Desde ese presente marcado por la cautela y el cuidado personal, la vida de Luis Miguel puede leerse como una sucesión de etapas que se superponen, se contradicen y con el paso del tiempo, revelan conexiones que antes parecían invisibles. Tras los años de gloria absoluta, su trayectoria entró en una fase de redefinición constante. A finales de la década de 2000, mientras residía entre Miami y Los Ángeles, comenzó a tomar decisiones que sorprendieron a la industria. Menos entrevistas, mayor control sobre su imagen y una distancia calculada con los grandes focos mediáticos. Aquella retirada parcial fue interpretada como una estrategia, pero hoy muchos la consideran una reacción natural a décadas de sobreexposición. En 2010, durante encuentros privados en Nueva York con figuras clave del sector musical, se habló de un artista que buscaba recuperar el control de su narrativa. Quienes asistieron a esas reuniones recuerdan un tono firme, pero también una prudencia nueva, casi defensiva. No era el ídolo que aceptaba cualquier propuesta, sino un hombre que seleccionaba cuidadosamente cada paso. Esa transformación coincidió con cambios visibles en su entorno más cercano y con una reorganización profunda de su equipo de trabajo, señales que en su momento pasaron desapercibidas. Los años siguientes estuvieron marcados por un vaivén entre regresos triunfales y silencios prolongados. Cada reaparición generaba expectativas enormes y cada pausa alimentaba rumores. En Buenos Aires, tras una presentación muy comentada a mediados de la década, algunos asistentes describieron un contraste llamativo. Sobre el escenario, la voz y el carisma intactos. Fuera de él, un hombre reservado que evitaba celebraciones y se retiraba pronto. Esa dualidad, repetida en distintas ciudades, empezó a definir su imagen pública más reciente. A partir de 2017, la revisión de su historia personal adquirió un nuevo impulso. Proyectos audiovisuales y biográficos despertaron un interés renovado por su pasado, y con ello surgieron detalles que durante años habían permanecido en la sombra. Antiguos colaboradores recordaron episodios de tensión, decisiones difíciles y momentos en los que el éxito parecía avanzar más rápido que la capacidad de asimilarlo. Esas revelaciones no cambiaron su legado artístico, pero sí aportaron capas de comprensión a una figura que siempre se mostró hermética.
En México, durante reuniones discretas relacionadas con iniciativas culturales y benéficas, se le vio reflexionar sobre el sentido de su carrera. Testigos de esos encuentros hablan de conversaciones pausadas, centradas en el tiempo, la memoria y la necesidad de dejar huella más allá de los escenarios. Esa perspectiva, ausente en sus años más vertiginosos, sugiere una madurez construida a partir de experiencias límite y aprendizajes tardíos. La vida de Luis Miguel, observada en conjunto, no sigue una línea recta. Es un recorrido hecho de avances fulgurantes y retrocesos silenciosos, de momentos de control absoluto y otros de vulnerabilidad evidente. Cada etapa parece dialogar con la anterior, como si las decisiones del presente fueran respuestas a preguntas formuladas décadas atrás. En archivos de entrevistas antiguas, hoy revisitadas, se encuentran frases que adquieren un nuevo significado. Referencias al cansancio, a la soledad y a la dificultad de confiar, elementos que acompañaron su camino incluso en los años más brillantes. Así, su existencia no puede reducirse a un ascenso meteórico ni a un declive simple. Es la historia de un talento extraordinario moldeado por circunstancias complejas, por elecciones tomadas bajo presión y por silencios que hablaron más tarde. Cada ciudad, cada fecha y cada proyecto dejaron una marca, visible o no, en un recorrido vital que continúa revelando matices con el paso del tiempo, invitando a mirar su trayectoria no solo como un fenómeno musical, sino como la crónica humana de alguien que aprendió a vivir bajo una luz demasiado intensa. En coherencia con ese recorrido vital lleno de claroscuros, hubo escándalos reales que marcaron puntos de inflexión en la vida pública de Luis Miguel, no como episodios aislados, sino como consecuencias visibles de una tensión acumulada durante años. Uno de los más comentados estalló entre 2016 y 2018, cuando una cadena de cancelaciones de conciertos en México, Argentina y Estados Unidos comenzó a generar malestar entre promotores y seguidores. En un primer momento se habló de problemas logísticos, después de desacuerdos contractuales. Sin embargo, con el tiempo salieron a la luz señales previas que habían pasado inadvertidas, retrasos constantes, ensayos interrumpidos y un equipo que cambiaba con demasiada frecuencia. El foco mediático se intensificó en 2017, cuando en Ciudad de México trascendieron informaciones sobre conflictos legales por deudas fiscales y reclamaciones económicas, aunque el artista mantuvo silencio público. Fuentes cercanas confirmaron que el estrés financiero era real y que había obligado a reestructurar contratos y a replantear compromisos. Aquella presión se reflejó en su comportamiento. Apariciones tensas, salidas rápidas tras los conciertos y una distancia aún mayor con la prensa. Hoy, revisando imágenes de esa etapa, muchos identifican miradas cansadas y gestos de incomodidad, que entonces se interpretaron como simple carácter reservado. Otro episodio significativo tuvo lugar en Miami, cuando un antiguo colaborador presentó una demanda civil reclamando pagos pendientes derivados de la gestión de su carrera. El caso, ampliamente cubierto por medios internacionales, expuso detalles incómodos sobre la administración de su patrimonio y la fragilidad de su entorno profesional. Lo que más llamó la atención no fueron solo las cifras, sino los testimonios que describían a un artista desconfiado, aislado y cada vez menos involucrado en los aspectos prácticos de su propia carrera. Aquellas declaraciones coincidieron con relatos previos de personas que ya habían advertido, años antes, que Luis Miguel evitaba enfrentarse directamente a conflictos legales, delegando decisiones clave y pagando después las consecuencias. También hubo escándalos ligados a su comportamiento en el escenario. En conciertos de 2018 y 2019, grabaciones difundidas en redes mostraron actuaciones irregulares, respuestas secas al público y salidas abruptas. En su momento, estas imágenes alimentaron críticas duras. Hoy, a la luz de lo conocido sobre su estado físico y emocional, se reinterpretan como señales de un desgaste profundo. Detrás de cada polémica se repetía un patrón: exigencia extrema, poca tolerancia al error y una dificultad evidente para manejar la presión cuando las cosas no salían como se esperaba. Estos escándalos no destruyeron su legado, pero sí dejaron huellas visibles. Fueron momentos en los que el mito se resquebrajó y dejó ver al hombre real, vulnerable y atrapado en un sistema que él mismo había ayudado a construir. Cada controversia, con fechas, lugares y protagonistas concretos, actuó como un espejo incómodo de una vida vivida al límite, revelando señales que durante años estuvieron ahí, esperando ser comprendidas. Después de esos episodios de tensión pública y controversias que expusieron su fragilidad, emergió una faceta menos visible pero constante en la vida de Luis Miguel: sus gustos personales. Pequeños rituales privados que funcionaron durante años como refugio frente al ruido exterior. Lejos de los escenarios, desarrolló hábitos que, vistos hoy, ayudan a entender cómo buscó equilibrio cuando la presión era máxima.
Desde finales de los años 90, durante largas estancias en Acapulco y Miami, mostró una inclinación marcada por los espacios abiertos y el mar. Quienes compartieron con él esos periodos recuerdan madrugadas silenciosas frente al océano, caminatas solitarias por la playa y una preferencia clara por horarios tempranos, casi monásticos. Aquella rutina que entonces parecía una excentricidad, hoy se interpreta como una necesidad de orden y calma tras noches de conciertos y viajes interminables. La gastronomía fue otro de sus refugios. A diferencia de la imagen glamorizada que proyectaba, prefería platos sencillos y tradicionales. En Madrid, a principios de los 2000, era habitual que solicitara menús discretos en restaurantes clásicos del barrio de Salamanca, evitando locales de moda. Cocineros que trabajaron para él recuerdan su atención al detalle, porciones medidas, horarios estrictos y una aversión clara a improvisaciones. Esa relación controlada con la comida reflejaba un deseo de estabilidad en un entorno impredecible. La música, paradójicamente, también fue un espacio íntimo, distinto al profesional. En privado escuchaba grabaciones antiguas, especialmente boleros y grandes voces del pasado. En residencias de Los Ángeles se le vio pasar horas revisando vinilos, comparando interpretaciones y analizando arreglos. Ese ejercicio no respondía solo a la perfección artística, sino a una búsqueda emocional. Canciones que conectaban con recuerdos de infancia y con figuras ausentes. Esas sesiones privadas, lejos del público, eran momentos de introspección profunda. Otro aspecto menos conocido fue su afición por el ejercicio moderado. No se trataba de rutinas intensas, sino de caminatas largas y sesiones controladas, especialmente a partir de la década de 2010. Entrenadores que trabajaron con él señalan que evitaba el entrenamiento extremo, priorizando la regularidad sobre el rendimiento. Esa elección, aparentemente simple, revela una conciencia creciente de sus límites físicos y una voluntad clara de preservarse. En cuanto a la lectura, prefería textos históricos y biografías. Durante viajes por Europa, especialmente en hoteles de Roma y París, solía solicitar libros relacionados con figuras que vivieron bajo una exposición intensa. Amigos cercanos recuerdan conversaciones nocturnas sobre destinos marcados por la fama y el aislamiento, como si buscara espejos donde reconocerse sin ser reconocido. Aquellas elecciones literarias, hoy revisadas, sugieren una reflexión constante sobre el precio del éxito. El cine clásico ocupó también un lugar importante. En proyecciones privadas organizadas en residencias de Beverly Hills, optaba por películas de ritmo pausado, evitando estrenos y blockbusters. Prefería historias donde el conflicto era interno y los silencios decían más que los diálogos. Ese gusto, compartido solo con un círculo muy reducido, mostraba una sensibilidad distinta a la imagen pública del ídolo arrollador, incluso en el ámbito social. Sus preferencias fueron claras con el tiempo. Reuniones pequeñas, conversaciones largas y ausencia total de cámaras. A partir de 2015, rechazó sistemáticamente eventos multitudinarios fuera del ámbito profesional, inclinándose por encuentros discretos en casas privadas de Florida. Ese cambio, que algunos interpretaron como aislamiento, puede leerse hoy como una elección consciente de protección emocional. Así, sus aficiones no fueron simples pasatiempos, sino mecanismos de supervivencia. Cada gusto, cada hábito repetido en lugares concretos y momentos precisos, dibuja el retrato de un hombre que aprendió a construir espacios de control en medio del caos. Son detalles que durante años pasaron inadvertidos, pero que ahora revelan cómo, lejos del mito, Luis Miguel buscó sostenerse a través de pequeñas certezas cotidianas, sin necesidad de aplausos ni reflectores, enlazando con esos hábitos íntimos que más tarde funcionarían como refugio. Resulta inevitable regresar todavía más atrás, a la vida de Luis Miguel antes de que la fama lo alcanzara, cuando su nombre aún no era sinónimo de éxito, y su destino parecía escribirse a base de disciplina forzada, más que de elección propia. Antes de los grandes escenarios, su mundo fue reducido, exigente, y en muchos aspectos prematuramente adulto. A principios de los años 70, su infancia transcurrió entre mudanzas constantes. Puerto Rico, Madrid y distintas ciudades de Italia formaron parte de un mapa inestable que impidió cualquier sensación de arraigo, mientras otros niños construían rutinas escolares y amistades duraderas. Él vivía entre hoteles, estudios improvisados y salas de ensayo. Personas que coincidieron con la familia en Madrid hacia 1975 recuerdan a un niño educado pero distante, más atento a las conversaciones de los adultos que a los juegos de su edad. Esa actitud, vista hoy, revela una adaptación temprana a un entorno donde no había espacio para la espontaneidad. En aquellos años, el aprendizaje musical no fue una opción, sino una obligación diaria. Las mañanas comenzaban temprano, con ejercicios vocales y repeticiones interminables. Los errores no se toleraban.
Grabaciones privadas de esa etapa, conservadas por antiguos colaboradores, muestran una voz infantil sorprendentemente firme, pero también un tono serio, casi tenso. No cantaba como quien se divierte, sino como quien cumple una tarea crucial. Ese rasgo, que más tarde sería interpretado como profesionalismo ejemplar, fue en realidad una señal temprana de presión psicológica. La escolarización irregular acentuó su aislamiento. Entre viajes y compromisos, asistía de manera intermitente a centros educativos en España y México, sin llegar a integrarse plenamente.